cómo este ajuste masivo de predios rurales puede llegar a afectar a la comunidad y alejarlo de la aplicación de unos limitantes que no contempla la ley, porque este proceso es completamente diferente, se hace una única vez y tiene, digamos, que unos marcos de ejecución y un modelo técnico que como se debe desarrollar completamente diferente a lo que se hace a través de una actualización catastral. Entonces, para poder desarrollar esa actividad vamos a pasar al ingeniero, que es el experto en el tema. El ingeniero Damián nos va a explicar cómo es ese procedimiento y cuáles son esas afectaciones que podemos tener como ciudadanos. Y bueno, la idea es que nos quede luego el espacio para que hagamos las preguntas que seguramente van a surgir a partir de la explicación. Ingeniero. Siga. Bueno, buenos días a todos. De manera sucinta, vamos a hacer la explicación, ¿verdad? El tema de la... Habla un poquito duro, por favor. De manera sucinta vamos a hacer la explicación de la actualización pasiva de los valores catastrales. Esto tiene un inicio, y esto es... Esto tiene un inicio, y el inicio es el plan de desarrollo de nuestro presidente, ¿verdad? En este momento. Y está contemplado en un artículo de ese plan de desarrollo, que es el artículo 49. ¿Cuál es la idea? La idea y el fundamento real tiene que ver con un tema de política pública de reforma agraria, con la finalidad, lógicamente, de que hoy los avalúos rurales, no solamente de Yopal, sino de todos los municipios de Colombia, en su área rural, en su espacio rural, ¿verdad? Se trate de cerrar la brecha de la diferencia que hay en la mayoría de esos municipios, porque son 16 años aproximadamente que hay de diferencia entre la última vez que se hizo una actualización catastral en el año 2025, que es cuando la tendríamos que realizar. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea del gobierno nacional en el tema de la reforma agraria está interesado en compra de predios, y hoy los avalúos catastrales están muy distanciados del valor real que tienen los predios hoy en los espacios rurales. Vuelvo y repito, en todos los municipios del país, con una sola excepción y con una diferencia. ¿Cuáles municipios no van a estar contemplados? Aquellos que ya hayan hecho la actualización catastral correspondiente a la ley 1450 del 2011, que es la que dice que cada 5 años se deben hacer las actualizaciones catastrales, ¿verdad? Entonces, esos municipios que cumplen hoy con esa norma no están obligados a hacer el ajuste masivo y a esta actualización masiva a la cual refiere el plan de desarrollo de nuestro presidente. Entonces, esa es la primera aclaración en ese sentido. Caso de Yopal, no está en el área rural de Yopal hoy no está cumpliendo con el tema de la 1450 del 2011, porque desde el 2009 fue que se hizo la última actualización catastral de la parte rural. Entonces, lógicamente, aplica esta metodología nueva de la resolución 1912 del IGAC, para que se pueda obligatoriamente en este año establecer la ejecución de esa metodología. ¿Cuál es nuestro propósito? Vamos a hacer un paralelo de lo que tiene que ver con esa metodología de la 1912 con lo que, digamos, el deber ser natural de los procesos de actualizaciones, de actualización catastral, que se deben hacer cada 5 años. Entonces, me acerco un poco acá al tablero para que veamos y vamos viendo por punto. El objetivo aquí simplemente es que sea un ajuste automático. Se genera un índice que acerque la brecha de esa distancia de valores, y con eso se definen las nuevas zonas homogéneas del municipio, del municipio de Yopal. Normatividad catastral, una está, ¿verdad?, fundamentada en la 1912 del 2024, la otra está fundamentada en la resolución 1040-2023 y la 746 del 2024, todas generadas por el IGAC, que es nuestro ente regulador, es el ente regulador de todos los sectores catastrales. La metodología, aquí se está adoptando una metodología, y se está adoptando por una sola vez.
Acá se está aplicando la metodología tradicional que se debe establecer, ya como lo hemos repetido, cada 5 años. El estado hoy de Yopal, como lo dije, está desactualizado, ¿verdad? Sea para esta metodología o para esta, la última actualización se hizo en 2009, entonces lógicamente que aplica hacerle la actualización en cualquiera de los dos casos, ya sea una masiva o ya sea la tradicional. La ejecución debe hacerse, cualquiera de los dos se tiene que hacer año 2025. ¿Por qué? Porque la masiva nos obliga a que sea, a todos los municipios del país obliga que sea este año, y en el caso de la actuación catastral rural, del proceso formal de la norma 1040, la resolución 1040, dice que establece que es cada 5 años, y estamos hablando que hay 16 años de diferencia y no se ha hecho todavía esa actualización, o sea que estamos obligados a realizarla. Vigencia aquí hay algo importante. Si nos vamos por el lado de la 1912 y hacemos la actualización masiva por la resolución 1912, el catastro formalmente, técnicamente, sigue, de rural del municipio de Yopal, sigue desactualizado. ¿Por qué? Porque todavía no está cumpliendo con la norma madre del catastro multipropósito, que es la 1040. ¿Ya? Entonces, aquí se tomaría vigencia ese trabajo, pero quedaría todavía desactualizado el catastro. Caso diferente en el tema de la actualización catastral tradicional, que por norma se hace en todos los municipios, si hacemos esa actualización, tomaría vigencia también en el 2026 y el catastro sí quedaría actualizado formalmente. Características. Este es un tema de excepcionalidad, ¿verdad? Porque se va a hacer por una sola vez. Hablando de la rezago de avalúo catastral. Es un ajuste automático, o sea que, como les dije ahorita, se ajustan todos los avalúos con un solo índice de cada una de las zonas homogéneas económicas y se genera una estandarización de los avalúos. Aquí, en el tema del proceso de actualización catastral, siempre va a ser un mantenimiento permanente. Se va a cumplir con todas las condiciones del multipropósito y va a haber la inclusión y la participación de la ciudadanía. Productos. Lógicamente que aquí se va a dar una base de datos con avalúos rurales ajustados, no actualizados. Aquí sí se va a dar una base de datos de avalúos actualizados de los predios rurales. Aquí hay algo importante que se me escapaba. En el tema de los procesos de actualización catastral, si vamos a realizar ese proceso, los corregimientos hacen parte del área urbana, del área rural. Entonces también nosotros si lo hacemos por medio del proceso de actualización catastral natural, no solamente se actualizarían los predios rurales, se actualizarían también los predios de los corregimientos. Incluso se incorporarían unos corregimientos que hoy no están incorporados al catastro. Son 11 corregimientos los que tienen plan de ordenamiento territorial. En el catastro hoy están simplemente incorporados 6 de estos corregimientos. El resultado, según la resolución, ellos dicen que hay mayor calidad, fiabilidad, dice la resolución esta. Lógicamente aquí también da mayor confiabilidad y fiabilidad, pero aquí lo da nada más en el tema del componente económico. Aquí está dando en el componente económico, técnico y jurídico. Contribución a una mayor eficiencia del mercado inmobiliario y el ordenamiento territorial. Se da la misma situación, ¿verdad? Hay una contribución aquí nada más, digamos que es un más sesgado al tema económico, aquí es más integral hacia el tema físico, económico y jurídico. Igual el fortalecimiento aquí nada más está dado al tema fiscal local, en este caso, con la actualización catastral formal, estaríamos fortaleciendo el fisco y además de eso, generando instrumentos de desarrollo territorial para la gestión del suelo, y se estaría involucrando a los usuarios de la información catastral y a la ciudadanía en general. Las normas, hay aquí un tema muy interesante, muy importante. Hay unas normas tributarias de protección
tema del tributo de los ciudadanos. En el tema de la reducción del rezago de la 1912, la ley nada más aplicaría parcialmente la ley 1995 de 2019. En el caso de que se hiciera por actualización catastral, estaría la 1995 en su totalidad y la ley 44 del año 90. Las dos estarían protegiendo contributivamente al ciudadano. Una cosa importantísima, aquí hemos hablado de que solamente está el componente económico, entonces la adición de área de construcción no aplica. Construcciones nuevas en toda esa área que estén establecidas, como no estamos trabajando el componente físico, lógicamente que no se van a incorporar. En cambio, en la tradicional, lógicamente, hay aproximadamente, hicimos muy aproximado, que hay casi más de 154.000 metros cuadrados por fuera del catastro en temas de áreas de construcción, y en este caso, en este proceso, sí las estaríamos incluyendo. Predios nuevos, lógicamente, si no hacemos levantamiento físico, los predios nuevos no van a estar incorporados. Si acá estamos haciendo, ya esto comprende lo físico, estamos hablando de aproximadamente 12.000 predios, dentro de los cuales hay unos planes parciales que ya están establecidos y que todavía no pasaron al acto urbano por cuestiones de límites en el cumplimiento de los requisitos de una norma. Pero igual los tendríamos que establecer y definir e inscribir en la parte rural, y en este caso no lo podríamos hacer, en este caso sí. El término económico, no nos estamos mintiendo con... Entonces, aquí sí aplica, en este lado sí te aplicaría, porque lógicamente tiene que ver con el componente físico. Zonas homogéneas económicas, aquí variaría el valor, pero se mantendría el mismo número de zonas homogéneas económicas. Aquí variaría el valor y también varía el número de zonas homogéneas económicas. Predios protegidos, hicimos esto es muy, digamos, proyectado. Estamos hablando de 9.444 predios por estrato 1 y 2, 14.981 por ley 995 y 441 por estatuto. Protegidos tributariamente. Protegidos tributariamente, aquí no estamos hablando de luz, sino protegidos por el tributo. Acá estamos hablando de 17.488 por ley 44 del 90, ¿verdad? Estarían protegidos por esa ley. Titulación masiva de predios. Es importante, toda esta zona, sobre todo en temas de corregimientos, ¿verdad? Hay mucho interés de las comunidades para poder recibir el título, su título. Y en este sentido no es que el catastro entregue títulos ni mucho menos, pero ustedes saben que la información, digamos, importantísima que requiere esos procesos se desarrollan aquí a través de los levantamientos físicos de esos predios, en sus linderos, en sus áreas de construcción, en sus áreas linderos de terreno. Entonces, esa parte de nosotros no hacer ningún levantamiento, lógicamente que no va a contar la comunidad con esa ventaja. En cambio, en esta parte, lógicamente, nosotros estaríamos generando tanto la información física, y no solamente la física, sino la jurídica, porque si estamos haciendo la visita en los predios, son predios informales, no tienen matrícula inmobiliaria. La única forma de nosotros saber que la persona es la propietaria, o es el poseedor, o es el ocupante, es yendo directamente al predio y tomarle al campo y se toma la información. La inversión, estamos hablando de que si en este tema, ¿verdad? Si lo hacemos por este lado, esto tiene un valor de 3.450 millones de pesos hacerlo. Pero ¿qué sucede? No quedaría actualizado. O sea que el gobierno más adelante tendría que hacer una actualización de todas maneras, porque como les dije anteriormente, no quedaría oficialmente actualizado conforme a la ley 1450 de 2011. ¿Ya? Simplemente porque esto es un ajuste. En este caso, lógicamente que el costo es de 18.700 millones de pesos y quedaría actualizado el municipio hasta 5 años, hasta cuando pasen 5 años más. Cada 5 años, sí. Sí, cada 5 años. Entonces, ¿qué resultados en las estadísticas que se generan a través de, al hacerle el tema de los rezagos? Los predios que tenemos hoy son 24.866 de la parte rural, quedarían iguales.
24.800 porque la parte física no se está teniendo en cuenta. El área también se mantendría igual, que son 241.331 hectáreas de la área rural. Y el área de construcción también se mantendría igual, lo único que se ajustaría sería el avalúo, que quedaría en 1.579.857.330.000 pesos. El valor de todos estos predios rurales. Aproximadamente, porque estas son proyecciones. El proceso de actualización, por medio del proceso de actualización catastral, entonces como ya incluimos corregimientos y también incluimos predios nuevos, nos está dando aproximadamente, estamos proyectando 41.532 predios. El área se mantenía porque el área geográfica se mantiene y se sumaría nada más las 102 hectáreas de los que suman los corregimientos. Y el área de construcción quedaría en 929.322 metros, porque estamos sumando también el área de construcción de los corregimientos, para un avalúo de 2.123.067 millones de pesos, 20.320 pesos. Ese sería el valor. El valor de los avalúos. Listo. Entonces ya vamos a ver en detalle, y ahorita les decía, aquí está todo esto que tiene una forma de campana acá y que está acá, es hoy el casco urbano, donde están las comunas, ¿verdad? Esta división que ven acá ya tiene que ver con la parte rural. Y en esta parte rural, lo primero que encontramos en esta zona, que es una zona de expansión urbana definida por el Plan de Ordenamiento Territorial, son algunos planes parciales como Mata Larga, Ribarca, aquí están Palmarito, Villas del Teniente, Ribarca. Esos predios estamos proyectando, porque no están registrados gráficamente, físicamente, estamos proyectando que son aproximadamente 6.206 predios que sumarían esos planes parciales. Lógicamente, como lo dije, con el proceso de la 1912 no van a quedar incorporados, van a quedar omitidos todavía porque no se, digamos, en total creíamos que si se hace por la actualización formal, se podrían incorporar 12.000 predios más a el catastro rural del municipio de Yopal. Este es un tema de las zonas homogéneas actuales. Aquí está cuántos predios por cada zona. Estas zonas tienen que ver, para ser más rapidito y más práctico, esto es, cada una de ellas cada zona de estas genera un valor dentro de todo el contexto del área rural. Entonces, cada una de ellas aglutina predios, aglutina áreas y aglutina predios. Estamos hablando... quería preguntarle, esa proyección de los 12.000 nuevos predios, ¿se hace con base en qué? ¿Cuál es esa información que ustedes tienen para decir hay 12.000 nuevos predios que pueden ser incorporados a ese catastro? Nosotros, en el tema de el área urbana, nosotros pedimos toda la información de los planes parciales, porque si cumplían con unos requisitos los teníamos que incorporar al área urbana. Pero ¿qué sucede? Planeación nos certificó y nos dijo que no cumplían en este momento, no cumplían, 12 de ellos no cumplían con esos requisitos, entonces tuvimos que dejarlos en la parte rural. ¿Y qué pasa? Tenemos toda la documentación ahí, como lo dije en la lámina anterior, que eso suma más o menos 6.000 predios. Ahí estaría casi prácticamente el 50% de los 12.000 que le dije. Los otros 12.000 se reparten en la proyección de los corregimientos. Hoy están inscritos nada más 6 corregimientos de los 11 que tiene el municipio. Al incorporar nosotros los otros 5, ahí hay otros predios nuevos que ingresarían en la parte sí, es correcto, con la actualización catastral. Estoy hablando del proceso de actualización catastral, porque ahí fue donde yo dije que podíamos aplicar los 12. Los 12 en el ajuste no entra ninguno. Ya, y él me está preguntando la proyección de esos 12. Los 12 serían los corregimientos que no están incorporados, los planes parciales y rurales que se han desenglobado de todo durante todos estos 16 años que han pasado. ¿Y esa información se la suministró el GAN? La información es totalmente catastral. Perdón, la de planes parciales es de planeación, porque es información que compete a planeación. Ellos son los que dan. La información global la sacamos por estadísticas en el tema de la información catastral. Ya, aquí hay
Hablemos de la debilidad del ajuste, de las debilidades del proceso de ajuste de valores. Falta de realidad física, porque lógicamente, como les dije, no estamos trabajando el componente físico. Afecta Lo afecta totalmente. el ordenamiento territorial. Entonces, afectan el ordenamiento territorial, afectan la identificación de las zonas de riesgo, no permite la inclusión de corregimientos, no permite la incorporación masiva de planes parciales, las estadísticas no son las reales, ¿verdad? Las zonas físicas quedan todavía desactualizadas y las construcciones no quedan incorporadas. Falta de la realidad jurídica, igual, los propietarios, los poseedores, los que aparecen como ocupantes y han vendido, no es que no se pueda, sino que como la metodología no lo contempla, no vamos a actualizarlo. PBOT, insumo principal para el ajuste del PBOT, lógicamente que si no hay una realidad jurídica, no hay una realidad física, enseguida no va a poder ser insumo de un plan básico que ya va a ser un plan de ordenamiento territorial porque ya pasa de los 100.000 habitantes. Además, en el tema de la planeación, ¿verdad? Dice, el ajuste no suple de ninguna manera, ya lo dijimos, la obligación de cumplir con esta norma que es cada 5 años. Al momento de realizar una actualización catastral se debe adelantar para el componente económico un estudio completo que cubra con suficiencia los requerimientos que indica la ley y permita reflejar en la zona homogénea económica. Esta partecita ahorita la vemos con ejemplo. Sí, porque vamos a estudiar el componente económico, pero nos limita no tener la integralidad con lo físico y lo jurídico, y eso nos permite que de pronto nos aleje, nos aleja y nos da más disparidad en el establecimiento de los valores de las zonas homogéneas económicas. Aquí la información recabada en la actualización masiva de valores que cubre solo valores unitarios por zona homogénea económica, dejando aquí, esto es también algo importante. Cuando nosotros vamos a hablar de avalúo de predios, estamos hablando del avalúo del terreno más el avalúo de la construcción que da el avalúo del predio. Si nosotros no estamos incorporando construcción, ¿verdad? Entonces nada más estamos dándole el valor y estamos, entre comillas, acercando el valor del terreno. El de la construcción queda prácticamente con el avalúo que venía desde el año 2009. Sí, y consecuentemente. ¿Listo? Sí existe. Sí existe la construcción, porque va a haber algunas construcciones que no van a estar, entonces lógicamente van a ser con un cero. Entonces vemos, ahorita cuando nos referíamos al tema de las zonas homogéneas económicas, que son las que definen los valores de los terrenos en los avalúos catastrales, aquí vemos esto que está acá en sombra verde, ¿verdad? Es una zona homogénea económica. Esa zona homogénea económica viene con un valor de 2.750.000 pesos la hectárea. Hoy, al precio de hoy está el valor catastralmente. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, miremos de que lo que ustedes ven en verde son las delimitaciones de predios. Miren la diferencia que se da en 3 predios en esta misma zona. Una de un área de 83 hectáreas, otra de un área de 15 hectáreas y otra de un área de 1.000, para que lo entendamos, 1.000 metros. Pero aquí cuando estamos hablando de rural no hablamos de metros cuadrados, sino hablamos de hectáreas. Entonces estamos hablando aquí de 0.1 hectáreas. ¿Ya? Entonces mire la disparidad. Estamos hablando de 3 tamaños de predios diferentes en una sola zona económica. ¿Será que cuando yo haga la investigación, verdad, como no puedo separar los predios, por ejemplo, de los de las 0.1 hectáreas, porque no estoy estableciendo zonas nuevas, entonces tengo que buscar proporcionalidad y buscar equiparar 3 valores que prácticamente, ahora como lo vamos a ver, están totalmente dispares, están muy lejos. Pongo el ejemplo. Buscamos, esto es proyección y esto hasta ahora nada más es los valores que encontramos en las firmas inmobiliarias, y dentro de ellas encontramos que, por ejemplo, este valor, revuélvelo, Freddy. Esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Lo ampliamos acá para que se den cuenta qué predio cogimos. Y este fue el predio que se escogió. Ese predio tiene 1.088 metros cuadrados y daría un valor de metro cuadrado de 130.000 pesos metro, 130.000. Lo convierto a hectárea y me daría un valor de la hectárea a 1.300 millones de pesos. Y mire cómo viene la hectárea hoy, a 2.750.000.
¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué este valor? Miren, mira, liquidamos este valor y este valor nos viene dando, al final de cuentas, .1. Perdón, este es el valor comercial, pero como estamos hablando de valores catastrales, y los valores catastrales es el 60%, ¿verdad? Como lo define la misma norma, puede ser del 60 hasta el 100%. Para el tema urbano, la autoridad municipal escogió 60%. Si toma el mismo 60%, estamos hablando de 700 millones de pesos la hectárea en este caso. Si nosotros aquí aplicándole al predio que es el predio 3, nos da 70 millones de pesos el predio de 0,1 hectáreas, que es el valor que nos está dando la inmobiliaria, que dice que está ahora mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo de manera extrema aplico este mismo 700 millones de pesos a este predio que es totalmente diferente en tamaño y a este predio que todavía es más diferente, ¿verdad? Estaría aplicándole al predio 1, que es este, que tiene 839 hectáreas, me quedaría en 587 mil millones de pesos. Y venía en 3 mil millones de pesos. ¿Ya? Estoy hablando de manera extrema, ¿verdad? Porque lo que se trata aquí es de buscar proporcionalidad. Le estoy colocando el valor más alto, pero igual, si yo quisiera equiparar siempre el impacto de este predio, que es totalmente diferente, y por temas de correspondencia física, lógicamente está impactando y me está llevando los otros valores de los predios, me los está llevando y me los está impulsando y me los está incrementando. Hay tres valores diferentes. Aquí el tema es que yo estoy definiendo un solo valor para todo este espacio, porque eso trata la metodología, y como me tiene limitado en lo físico, prácticamente ese sería un resultado. Lo hablo de extremo porque si alguien me debe decir, no, pero empiece a promediar para que le dé un valor más cercano, porque como este predio es más grande, le podemos colocar un valor, por mucho que lo que llevemos a 500 millones, 200, la diferencia va a ser muy inmensa, porque esto viene en 3 mil millones de pesos hasta 587, así sea que la pongamos en 300 millones de pesos, esto va a dar 240 mil contra 3 mil millones de pesos. Entonces, estas son disparidades. Eso es un ejemplo con simplemente, vuelvo y repito, valores proyectados, valores sacados hoy de la inmobiliaria, porque ya después cuando se hacen los trabajos se hacen ya estudios de avalúos directos, pero de todas maneras lo importante es como para hacer el ejercicio y saber cuál es el comportamiento, porque estamos obligados a, en este caso, y con el tema de lecciones aprendidas, de decir las cosas, y de pronto yo creo que esta es la esencia de esta reunión, a través de ustedes, decirle a la comunidad, estas son las situaciones que pueden pasar, con la finalidad de que cada uno tenga claridad del asunto, y al mismo tiempo nosotros... ¿Cómo, perdón? Que no se asusten por lo que le llega de alto. Sí, y lo bueno es que aquí no le estamos diciendo a la comunidad de Yopal, porque aquí estamos diciéndole prácticamente... Sí, claro, es un supuesto. Estamos hablando... También se le está metiendo al ciudadano como, no se preocupe si le llega muy alto. El tema es, no, pero acá es diferente. Bueno, ahora en las preguntas puede hacernos las preguntas para ya cerrar, porque ya estoy terminando. Pero no, aquí el mensaje es este. El mensaje es que, digamos, la metodología, las debilidades de la metodología 1912 nos puede llevar a esas situaciones que son extremas. Vamos a la otra. Este es el sector Laniata. Estos prediecitos amarillos son los que el predicito que hemos escogido. Estaba también a 2.750.000. Al hacer la investigación también por el tema inmobiliario, nos está llegando, nos llevaría de 2 millones, el valor hoy está en, ¿en cuánto? Aquí está el cuadro. Este es el segundo, ¿verdad? Sí. Estaría llevando a 7 millones, esto está aquí mal traído. No, esto es 55 metros cuadrados, 7.500.000. 7.500.000. Ya, claro. Listo. Sobre un área proyectada de 1.500 millones de pesos la hectárea. Estaríamos hablando de 1.500 millones de pesos la hectárea. La hectárea, estaríamos en este caso, también es un caso que totalmente no guarda correspondencia con lo que normalmente hacemos en los estudios de zona. El otro, Fred. ¿Cuánto tiempo se gastaría en hacer la evaluación original de este análisis que ustedes están presentando? Original no real. Real. Me regala este minutico para terminar y enseguida le contesto. Ya esta es la última diapositiva, ¿verdad? Y cerramos acá para poder las preguntas.
Este es el caso de Ribarca. Ribarca les dije ahorita que era un plan parcial, ¿verdad? Y miren, hoy por ejemplo nosotros tenemos una partecita de Ribarca incorporada, pero miren que toda esta parte está sin incorporar, ¿verdad? Y aquí en Ribarca hoy el valor actual de la hectárea es de 5.500.000 pesos. 5 millones. Haciendo el mismo ejercicio, ese valor de metro cuadrado, ¿verdad? Que hoy está, si hablamos de metro cuadrado, está en 550.000 pesos, quedaría en 5.500 millones de pesos. El valor de la hectárea. O sea, convirtiéndolo a hectárea. Bastante. Entonces, esos son, digamos, temas críticos que hay que advertir, y es tema técnico totalmente. Aquí no estamos hablando de un tema subjetivo. Lo que sí es que nos corresponde proyectar con información por la cuestión de la... Nos corresponde proyectar la información para más o menos, para hacer un poco más clara la exposición y que tengan elementos importantes ustedes y la comunidad para hacer sus propios planteamientos y sus propias conclusiones. Ingeniero, quiero preguntar. Entonces vamos a responder las preguntas. Quiero preguntarle algo, y es que la comunidad está inquieta porque ustedes tienen un contratiempo con la evaluación que se hizo en la zona urbana. ¿Eso impide que ustedes adelanten el proceso rural hasta que no se solucione lo que viene hablando la comunidad de los reparos, las quejas, las denuncias, las evaluaciones que no se hicieron? Algunas no sabemos, ustedes lo corroborarán, si están ajustadas, si fueron hechas en in situ o no. ¿Eso los impide o pueden proseguir al siguiente paso, a la rural? Porque sin haber solucionado la anterior, ¿cómo se le da una respuesta de no han dado respuesta a lo urbano, cómo comenzar lo rural? Mire, el tema de las actualizaciones por ley 14 del 50, ¿verdad?, del 2011, ese es un tema obligatorio. Incluso en la mayoría de los municipios hacen de manera paralela la actualización urbana y la actualización rural, o sea, hacen toda el área del contorno del municipio, la hacen en el mismo año. Por cuestiones económicas, lógicamente el municipio no tenía cómo afrontar todo su área, y se hizo parcialmente el tema urbano y posteriormente el tema rural, porque la obligación no es para lo urbano o para lo rural, la obligación es para todo el territorio hacerle la actualización. Entonces, hicimos primero la parcial. La misma norma contempla que todas las inquietudes, todas las inconformidades que tiene el usuario se pueden manejar mediante otro proceso, porque nosotros no solamente, mire que este proceso es de 5 años. Entonces, ¿qué pasa en el trayecto de los 5 años si el proceso de actualización no está funcionando? No, porque simplemente ya está actualizado. Hay otro proceso que contempla la norma, que es el proceso de conservación catastral, y por medio del proceso de conservación catastral, que es donde nosotros tenemos la esencia del servicio público diario, ahí se atienden esos reclamos. Y esas reclamaciones tienen técnicamente una metodología y se hacen a través de mutaciones que se llaman revisiones de avalúos. Y esas revisiones de avalúos tienen unas temporalidades las cuales nosotros tenemos que cumplir normativamente en esos términos de tiempo para poder darle respuesta a la persona. Entonces, simplemente conservación sigue su curso normalmente. Nosotros seguimos atendiendo a todos los usuarios que tengan presenten inconformidades sobre la actualización urbana, y no impide ni implica que nosotros tengamos que limitarnos para cumplir con una norma, porque lo otro también es cumplir una norma que es la 1450 del 2011, y vuelvo y repito, no solamente el municipio de Yopal, sino todos los municipios del país. Pero ¿qué confiabilidad, perdón un segundo, qué confiabilidad le da al ciudadano si lo urbano no está funcionando como debe ser y si apliquen lo rural? Déjame responder esta pregunta. En el ejercicio de todo lo que ha pasado, hasta este momento, el gestor catastral y la misma norma contempla de que los procesos de actualización catastral podrán tener errores o inconsistencias o inconformismos
dentro del mismo ejercicio, y como lo decía el ingeniero, hay una metodología para atender esto. Pero en el caso puntual de Yopal, muchas de las solicitudes que hemos recibido, por no decirle más del 70% de las solicitudes que hemos recibido, son errores de liquidación del impuesto predial unificado. Si ustedes en el transcurso desde el mes de febrero hasta la fecha, ustedes se dieron cuenta que en el mes de marzo, finalizando a mediados del mes de marzo, la plataforma de liquidación, la administración tomó una decisión después de mucho tiempo de cerrarla para corregir esa parametrización. Hoy usted tiene, y nosotros aquí nos damos cuenta, alguien va y solicita un recibo del impuesto predial hoy y le sale un valor diferente al que le salía antes en febrero, pero va la siguiente semana y le sale otro valor diferente. Ya es un tema de liquidación. Nosotros hemos corregido, atendimos un caso y hace poco que tuvimos una reunión con los concejales, se los mostraba yo a ellos y a la misma administración que atendió esta misma reunión para informarle los efectos de la 1912. Resolvimos un tema de un predio tenía por un error de digitación 999 metros de construcción. El señor solicita su revisión de avalúo, se corrige porque solamente tenía 148, se supone que el avalúo bajó y efectivamente bajó el avalúo. Reportamos la información a Hacienda y al señor le llegó más alto que cuando tenía 999 metros cuadrados. Entonces tú dices, no hay una lógica aritmética, si hay menos metros de construcción, ¿por qué le llegó más alto que cuando estaba errado los metros de construcción? Entonces, hoy tú encuentras situaciones puntuales como que ciudadanos vienen y dicen, oiga, yo estoy descargando y me entregaron un pasisalvo y nos trajeron un pasisalvo y yo no he pagado el predial. Entonces, hoy nosotros tenemos claro de que hay situaciones puntuales en el ejercicio de la liquidación y lamentablemente no se ha podido llegar al punto de parametrizar muy bien el software. Sí es cierto, porque hemos atendido, aquí está el concejal y el concejal, que ellos han venido a acompañar ciudadanos para presentar reclamaciones, y reclamaciones hemos recibido y unas no, porque la gente repetía lo que escuchaban de afuera. Oiga, a mí el predio me costaba 47.000 pesos y yo pagaba 300 de predial. Hoy mi predio cuesta 37 millones de pesos. Usted no encuentra un predio en la vida real que cueste 47.000 pesos, pero sí puede encontrar un predio que cueste 37 millones de pesos. Entonces, en ese ejercicio nosotros tenemos toda la tranquilidad. Cuando vino a visitarnos la Superintendencia de Notariado y Registro a hacernos una visita, ya nos han visitado en otros procesos catastrales que nosotros hemos hecho, y nosotros en los otros procesos, en el último proceso que hicimos actualizamos 32.000 predios y tuvimos 47 solicitudes de revisión de avalúo sobre 32.000, pero es que había esa comunicación puntual entre Hacienda y Catastro. Lamentablemente aquí el área de rentas de la administración municipal no acogió las recomendaciones que se le dieron en octubre 30 de que tenían que parametrizar muy bien su software, y el software lo empezaron a parametrizar fue en febrero y en esa carrera quedó mal, cerraron. Eso es una decisión de la administración municipal. Pero don Freddy, una pregunta personal. Señor, dígame. Pero a ver, es que yo sigo dándome cuenta que existen inconsistencias. Digamos que sobre esas la norma dice... Y estamos trabajando sobre eso, claro. Mi pregunta es, bueno, ¿y entonces de qué nos sirve a nosotros el ajuste? Porque nosotros como municipio podemos decidir dejar que el ajuste se haga. Por norma tenemos que hacerlo hoy. Es lo que ha dicho el municipio. Pero necesitamos darle esa parte de tranquilidad a la comunidad. Están afanados, están preocupados. El municipio adoptará la actualización. Ajuste excepcional, que como bien lo dijo el ingeniero, es por única vez. Estamos preocupados por el tema. ¿Qué va a pasar con esa comunidad, don Freddy? Ok, mira, hay una cosa que es importante. Uno de las, como lo mostramos y llevándolo a números, hay un predio muy grande de 89 metros, de 89 hectáreas, que tiene un avalúo catastral hoy de 3.300 millones de pesos. Va a pasar en el mejor de los ejercicios a 240.000 millones de pesos. Explíqueme cómo hace el propietario de ese predio de 80 hectáreas
que no es un terrateniente, no es un ganadero, no hay un tema agroindustrial en su ejercicio, pero ese va a ser el valor de su ajuste por valor. Entonces, cuando le apliquen la tarifa que establece el estatuto tributario sin que se beneficie de ninguno de los límites que establece, el afectado va a ser la comunidad como tal. La administración hoy nos dijo, no, bueno, el día de hoy no, pero nos dijo, y lo dijo en la última rueda de prensa, no tenemos dinero para este ejercicio, no tenemos dinero ni siquiera para pagar el ajuste. Nosotros, como gestores catastrales, estamos obligados a aplicar el ajuste. ¿Ustedes lo hacen sí o sí? Sí o sí va a pasar, ¿cierto? Nosotros no, porque si no nos sancionan a nosotros. La administración lo entiende, lo ha manifestado, pero la posición de la administración hoy es: nosotros no tenemos el recurso. Yo invitaría también a que la administración revise muy bien el tema, porque la comunidad del área rural es la que se va a ver afectada. Los beneficios, como lo decía el concejal, ¿qué pasa con el plan de ordenamiento territorial? En el 2027 tiene que ajustar el plan de ordenamiento territorial. Debe estar trabajando ya el municipio en ese ejercicio. Pero el insumo principal para esa herramienta de planeación territorial es el catastro. ¿Cómo tú vas a organizar un plan de ordenamiento del área rural si tú no tienes claro cómo están distribuidos tus predios? Si tienes 5 o 6 corregimientos por fuera de tu catastro. Entonces tú tienes que tener el ejercicio y tu mapa, que es la hoja de ruta, para que organicen el municipio como tal. O sea, don Freddy, este catastro sería catastrófico, como lo indicó en algún momento el presidente de Fedegan, ¿se acuerda? Sí. Pero más allá de eso, estamos diciéndole, el mensaje tiene que ser para los habitantes de los 6 corregimientos que no están dentro de ese, no, 6, porque son 5 los que están dentro del acuerdo 024 y 6 que están quedando por fuera, que último está Ladro, y el llamado es para la comunidad de Tacarimena, La Niata, Punto Nuevo, Quebrada Seca, Matalimón y Taladro. Ojo, porque el mensaje es para ustedes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Están quedando por fuera? Sí, siguen quedando por fuera. Siguen quedando por fuera. Es un mensaje que un llamado a atención, porque tenemos que tomar decisiones. Sí, ¿qué va a pasar con esta comunidad? ¿Podrán legalizarse o no? Nosotros, el proceso de legalización, claro que lo puede hacer la administración, pero será mucho más lento. Hoy no tienen, ellos si tuvieran el inventario de, ejemplo, la bendición. Nosotros incorporamos la bendición al casco urbano y el ejercicio de la bendición lo viene trabajando el Ministerio de Vivienda. Cuando los corregimientos estén incorporados al catastro, pues le va a quedar muchísimo más fácil a la administración llegar con ese ejercicio al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda en este gobierno tiene una meta de 44,000 legalizaciones de títulos o 44,000 legalizaciones de títulos en el país. Y una de las legalizaciones más grandes de todo el país es la de la bendición aquí en Yopal. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque el Ministerio de Vivienda dijo, están actualizando el catastro urbano. Y si yo entro, esa gente se va a beneficiar, la de la bendición. Pero, y está trabajando en conjunto con la administración municipal. Nosotros, como autoridad catastral, estamos obligados a cumplir con la norma. Nosotros no estamos obligando al municipio, pero nosotros tenemos que ser responsables con la comunidad. Por eso hemos incorporado las conversaciones con los concejales. Hemos citado este espacio para efectivamente conozcan que nosotros tenemos que llegar a ese punto, y es la administración que tiene que cumplir un ejercicio. En el plan de desarrollo municipal está contemplado la actualización rural. Es una obligación del municipio, no solamente normativa por la ley 1450, sino, y como esto es un servicio público, es obligación también por la Constitución. El artículo 365 establece, la Constitución Nacional, que los servicios públicos deberá garantizarlo, la prestación del servicio de manera permanente, la administración municipal, las administraciones públicas, perdón. Pero no les preocupa, discúlpeme, el mensaje que están enviando es, ustedes tienen que cumplir con lo que tienen que hacer. El municipio no tiene plata, entonces el ciudadano del común cumpla. Que lleve. Bueno, ¿sí? yo no te puedo decir si el municipio tiene recursos o no tiene recursos. Ellos han comunicado de que no tienen los recursos. El consejo tendrá como coadministradores saber si tienen recursos. Hacienda deberá saber, el mismo alcalde. Pues nosotros planteamos esta posibilidad. Hacemos este ajuste que será complejo, como lo ha dicho el concejal, el director de Fedegan.
manifestó que el IGAC hizo unas actualizaciones, ajustes de evalúo solamente en las áreas rurales en 25 municipios del país y fue un desastre. No lo digo yo, nosotros no lo hemos evaluado, no somos competentes para evaluarlo, pero el de Fedegan ha dicho, oiga, esto es desproporcionado. Y si vemos el ejercicio que hizo el ingeniero, cómo usted a un predio de 89 hectáreas se va a ver afectado porque hay un tema de urbanización dentro de esa misma zona homogénea gigante, hay un tema de urbanización y cuando se empiezan a hacer urbanización y se empieza a lotear, el valor del metro cuadrado sube. Y entonces este predio de 89, que el señor no tiene ningún interés y está a muchos kilómetros de distancia de ese ejercicio, pero en Yopal todo es gigante y esa zona geoeconómica es grandísima. Entonces el señor va a pasar de tener un avalúo de 3.000 millones de pesos a un avalúo por lo menos de 240.000 millones de pesos. Es una cifra supremamente gigante. Entonces, ahí es cuando nosotros como responsables del ejercicio tenemos que comunicar y decir, esto está pasando. Y le dijimos a la administración también, existe esta otra posibilidad. Ellos tendrán que tomar o han tomado una decisión porque ya no la comunicaron, no tenemos recursos, tienen que ustedes cumplir con lo que entendemos, porque la administración dijo, entendemos que tienen que cumplir con una obligación normativa, porque si no ustedes los pueden sancionar, pero ya hacia adelante es la administración, los coadministradores, los que tendrán que tomar una decisión efectivamente si existen o no existen recursos. Como dijo un concejal hace poco, hay que priorizar también las inversiones, pero ya es una decisión de la administración. O sea, usted estaría diciendo que la administración, si no toma una decisión de hacer la actualización, estaría cogiendo 3.950 millones y lo estaría botando prácticamente al río. Hoy, y sería lo más catastrófico para Yopal. ¿Eso es el entendido? Sí, si la administración no tiene los recursos, nosotros presentaremos una cuenta de cobro cuando termine todo el proceso y le diremos, oiga, aquí está mi cuenta de cobro. Ellos dirán, no tengo plata, no, iremos a un contractual y esos 3.000 ya no serán 3.000, sino terminarán siendo 5.000. Pero eso no serviría y después tienen que sacar la plata para la actualización, porque en algún momento... O sea, sería 2 veces. Dos veces sería un gasto. ¿Se cumple o se cumple? Sí. Yo le quiero preguntar, ustedes cuando firmaron el primer contrato, sabían que tenían que hacer el rural, ¿cierto? Sí, señor. Se habló Pero con no el esa ajuste. administración. No el ajuste. El ajuste. Porque el ajuste salió en el 2024 de diciembre. Pero ustedes hablaron con esa administración sobre la necesidad de hacer el rural y tener los recursos necesarios. Claro, y por eso efectivamente... ¿Qué le dijo esa administración? Esa parte era Luis Eduardo Castro. En ese momento la administración empezó por fases y empezó una primera fase y esa primera fase fue obtener una cartografía. Después buscaron un gestor catastral porque tenían la necesidad de actualizar el área del municipio. Hicieron sus diferentes estudios y demás y finalmente desde el punto de vista financiero, con recursos de regalías, ellos contrataron la segunda fase que era la actualización urbana. Pues se dejó el camino planteado para que esta administración hiciera la actualización rural y esta administración de manera responsable junto con el consejo lo incorporaron al plan de desarrollo como una meta. Ahí hay una meta de cumplimiento y esa es la hoja de ruta de todas las administraciones. Ahí dice actualización catastral rural. Entonces, esta administración, siguiendo ese ejercicio con mucha responsabilidad, cumpliendo con su obligación constitucional y legal, lo incorporó como una meta de su plan de desarrollo y se supone que el plan de desarrollo es para cumplirlo. Sí, o sea, entonces a la ruralidad con el ajuste no le podemos dar 19.55 como ley de protección. Parcialmente. Parcialmente. La 44 no. La 44 no. Y entonces tampoco podemos incluir nuevos predios. Digamos No, que, no. porque supuestamente Tampoco eso se le hace para poder incluir nuevos predios y poder de esa misma manera, en ese circulante, pagar esa actualización. O sea, nosotros, eso no nos sirve absolutamente de nada como municipio, No. un ajuste de esos. No, Pues claro, ¿qué va a pasar? Lo que vimos en la exposición del ingeniero, veíamos cuáles son las desventajas que tiene el hecho de hacer el ajuste y veíamos que una de las más importantes es que como no se toca el componente físico, que es aquel en el que nos permite incorporar los predios que han tenido modificaciones o en su efecto los predios que han nacido o que se agregan al área, como en el caso por ejemplo de los planes parciales que no pudieron ser incorporados al área urbana por incumplimiento de alguna normativa, deben ser incorporados, o lo ideal es que estén incorporados en la base rural, ¿cierto? Y que no, pues el ajuste no nos permite porque la metodología no está planteada para eso.
entonces nosotros no podríamos hacerlo, no se incorporarían, y es cuando hablábamos entonces de los 12.000 predios que incluyen los planes parciales y la proyección que tenemos de los corregimientos. Y Hay algo muy ajá, importante dígame. y es lo siguiente. No se puede tapar el sol con un dedo y sabemos la problemática que hay con Leopard. Sí. Y ustedes lo acaban de decir que el SOA no está actualizado para el nuevo proyecto. 2. El ingeniero en su presentación aclara de que hay habla por hectáreas, Sí. 550 hectáreas, y supuestamente debe estar en 5,5 millones, un alza desbordada. Va a haber el mismo problema que hoy. ¿Ustedes tienen la solución? ¿O qué se le va a responder a esta gente? Porque va a ser parecido. Si la hectárea, si la hectárea está a 550 y sube a 5,500,000, es el 100%. Ese porcentaje es demasiado alto. Lo va a decir. ¿Y la ley qué dice? No soy abogado. Que creo que no puede subir más del doble, y sube la primera El etapa del impuesto 60, predial. correcto, y sube la primera etapa del 60, el siguiente año el 20, el siguiente año para completar el 100%. No. Va a haber bueno, No. me lo explican, pero eso es lo que comentaron en un momento. Bueno. Entonces, ¿están preparados para eso? ¿Estamos listos para que la administración municipal tenga actualizado el SOA para que les den los datos y no va a pasar lo mismo Ok, que antes? bueno, hay una cosa que es importante para aclararles. El ejercicio del impuesto predial unificado, los límites que establece la norma, los se definen en el estatuto tributario, y eso le corresponde a la administración municipal. El cobro y la liquidación le corresponde a ellos. Para darle un poco más de claridad, en este ejercicio, como lo dije cuando muy respetuosamente me hizo usted la pregunta, ¿qué pasa qué está pasando con los ajustes o las revisiones y las reclamaciones que han hecho la comunidad? Te dije, porcentualmente, muchos de estas reclamaciones son temas realmente fiscales de la liquidación del impuesto predial. Y lamentablemente, pues aquí, cuando se ha presentado ejercicios de que el avalúo catastral no está con la realidad comercial de los predios del territorio, es porque se tuvo una inconsistencia, un error al digitar el área de construcción. En este caso nosotros no vamos no puede existir un error de digitación en el ejercicio. La metodología está creada para que se defina un valor, un porcentaje, para que es un valor que permita reducir esa brecha del 2009 al 2025 en las áreas rurales. La aplicación del impuesto, la liquidación y todo eso le corresponde a la administración. Y la administración ha venido de manera juiciosa tratando de mejorar la liquidación del impuesto predial. Han logrado bastante, pero yo estoy seguro porque los ejercicios nos llegan acá. Ingeniero, quiere decir que la problemática está en el SOA. De la liquidación del impuesto predial, claro que sí. Pues claro, no se está liquidando, entonces... Nosotros ellos no nos dan información. Nosotros le damos información a ellos para que ellos liquiden su impuesto predial unificado. Señores Catacín, una pregunta. Digamos que analizando cuáles son los pros y los contras del ajuste y la actualización en tiempo. Ahora hablemos de tiempo. Supongamos que el municipio no tiene la plata y nos vamos por ajuste. Supongamos que la tenemos y nos vamos por actualización. En tiempos, para poderle decir a rentas, con todo y lo que usted nos está contando, que han sido inconsistentes, que la gente lo ha manifestado, en la parametrización, ¿cuándo tendríamos nosotros el tiempo como consejo para pensar en prepararnos con el municipio en el estatuto? ¿Con el ajuste o con la actualización? Para nosotros poder saber, oiga, Yopal, nosotros en octubre, noviembre de este año nos vamos a preparar con el ajuste y le vamos a decir al municipio, por favor, presente la modificación al estatuto para pensar en sopesar esas cargas que va a tener la gente con la actualización, ya sea ajuste o actualización. Claro, cuando hay un proceso de actualización catastral, la norma establece que en octubre 30 se debe reunir el gestor catastral con la administración y mostrarle los resultados de esa liquidación. Cuando nosotros lo hicimos, de esa actualización, cuando nosotros lo hicimos en octubre, hicimos un ejercicio con rentas muy juicioso y le presentamos una liquidación predio a predio. Este es el valor del avalúo actual de este predio y este es con la actualización catastral. Y les dijimos cuáles eran las limitantes y les dimos algunas recomendaciones. Lamentablemente, ¿en qué fecha fue? Eso fue en octubre. Lamentablemente en rentas no hizo el ejercicio en su momento como lo debía hacer. Oiga, pero en este ejercicio
Y para eso estamos pensando como autoridad catastral que cuando nosotros vayamos a hacer la divulgación de los resultados de una próxima actualización catastral o de los valores de ajuste, nosotros vamos a invitar al Consejo Municipal y vamos a invitar a los medios de comunicación para que vean cuál es el ejercicio de lo que se le va a entregar a la administración, para que efectivamente la administración debería estar en un ejercicio hoy pensando y revisando si efectivamente está bien parametrizado su software, por qué se generan pasisalvos cuando la gente no ha pagado, por qué cuando se envía una resolución con un ajuste de área de construcción termina el impuesto predial mucho más alto que cuando tenía el error. Entonces, esas son respuestas que tiene que dar la Dirección de Rentas. La Dirección de Rentas, la Secretaría de Hacienda tiene una Dirección de Rentas y ahí hay unas personas encargadas y responsables del ejercicio que son los que deberían estar atendiendo el tema y que seguramente lo deben estar atendiendo. Yo quiero preguntarle algo. Ustedes tienen una evaluación de cuántas reclamaciones les hizo la comunidad frente a que no se hizo la medición correcta en sitio, y ¿cuál es la garantía que ustedes dan en zona rural? Porque en zona urbana es un poco más fácil, pero en zona rural es muy expansiva. ¿Cómo van a hacer esa mejorización? Bueno, resulta que, y muy buena pregunta, le digo, esa pregunta que usted hace es supremamente interesante, Damián, supremamente interesante. ¿Por qué? Porque durante el proceso de actualización rural que se vaya a hacer, si se llega a hacer, o cuando se hizo la urbana, se contó con una herramienta que se llama la ortofotografía. Y esa ortofotografía generó una cartografía básica que hoy es pública en el IGAC. El IGAC la avala en el ejercicio del plan de ordenamiento territorial. Si el municipio está pensando en actualizar su plan de ordenamiento territorial, porque tiene una obligación en el 2027, ya él tendría un insumo que Catastro se lo da con la actualización, con el ajuste no, pero nosotros entregaríamos una cartografía a una escala superior a lo que la pide el plan de ordenamiento territorial. Pero si hacen el plan de ordenamiento territorial, se gastan una plata en una cartografía, ¿cierto? Y después tienen que pagar por una actualización y tienen que pagar otra cartografía, pues efectivamente es un doble gasto que hay allí. Por eso siempre estamos hablando de que aquí hay un ejercicio de planeación que tiene que tener la administración y también la autoridad catastral. Cuando con esa ortofotografía, que esa escala 1/10.000, ¿cierto, Adrián? 1/10.000, esa cartografía tiene un nivel de precisión supremamente alto, ¿cierto? Pero allá son menos, es más amplio, más el territorio, pero son menos predios también dentro del ejercicio. Los errores que se puedan generar en el ejercicio nosotros hemos encontrado, le voy a decir, si mal no me equivoco, un solo predio, uno solo, que el área de terreno no coincide con lo que tenía. Estaba en 200 y pasó a 403, uno solo. Los demás situaciones que hemos encontrado son de área de construcción. Nosotros hemos recibido como 3.200 solicitudes de revisiones de avalúo. Hemos atendido más de 1.700 revisiones de solicitudes de avalúo. Muchas pues no terminan siendo revisiones de avalúo, sino que son temas de impuesto predial unificado. Área de construcción igual, área de terreno igual, y el valor del avalúo, verificamos si la zona está bien aplicada, hacemos el análisis. ¿Cuándo puede haber un error o una inconsistencia, como la llaman comúnmente? Cuando el área de construcción estaba en 100 metros y pasó a 200, a 500, a 1000, por darles un ejemplo, y la persona viene y dice, oiga, es que mi área de construcción cambió, pero visítenme, y nosotros vamos y nos damos cuenta que efectivamente tiene un piso, no tiene 3, y hacemos la corrección porque es un tema de administración. ¿Ese mecanismo les da esa posibilidad de establecer? Sí, claro, total, y el concejal acompañó a alguien que tenía 999 metros de construcción y realmente tenía 148, y mandamos la corrección a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda la procesó
La procesó, pero cuando le generaron el recibo del impuesto predial, que lo generan ellos allá, lo liquidan ellos, quedó pagando más que cuando tenía el error. Entonces, pues la aritmética es clara, si disminuye el valor del avalúo, pues tienes que liquidarme menos. ¿Por qué me están liquidando más? Con el tema de la bendición, ¿cómo se está adelantando ese proceso? Porque ya están cobrando por predio, no están haciendo... Por construcción, por mejora, sí. Por mejoras. Sí, por mejora. ¿Cómo se hizo usted? ¿Cómo hicieron eso? Nosotros, ¿Qué le presentaron al municipio? Nosotros incorporamos la bendición, se le asignó un número de referencia catastral a cada una de las mejoras, porque ahí hay unas mejoras. El predio todavía es del municipio, están en ese proceso de legalización. Hay lotes que los tuvimos que dibujar, pero están vacíos, y nosotros no inscribimos lotes vacíos. O sea, aparece el lote vacío a nombre del municipio, el pequeñito, ¿cierto? Pero si usted tiene una construcción, esa construcción le aparece, y efectivamente sí. Inclusive en la bendición no fue sencillo. Al principio, cuando terminamos el proceso de actualización, siempre había un recelo por el tema del cobro del impuesto predial, y había muchas personas que también laboraban y nunca había nadie dentro de la propiedad, y no podíamos tener la documentación de quién era el que vivía en esa casa. Entonces, pero sí hacíamos el levantamiento, y nosotros hicimos el levantamiento de, creo que son casi 5.000 predios, también 5.000 mejoras, casi 5.000 mejoras en la bendición. 4.800. Y el Ministerio de Vivienda lleva, con la administración, lleva caracterizados como 2.400 predios. Caracterizados. Y ahora van a seguir para completar el 100% de la bendición, y ellos iniciar su proceso jurídico para el tema. Le quiero preguntar algo. Desde que comenzó Catacic, se ha hablado mucho de Catacic, y yo creo que esa es la oportunidad de decir y preguntarles a ustedes cuál es la experiencia, porque se ha hablado de que tan solo 2 procesos, o un proceso con el de Yopal, ustedes han adelantado. ¿Cuál es la experiencia, la experticia que ustedes tienen frente como gestor catastral? Bueno, sí, nosotros estuvimos escuchando en algún momento el cuestionamiento que alguien hacía de este gestor catastral no tiene experiencia. Ningún gestor catastral nuevo en el país, porque esto cuando se permitió a que diferentes municipios se convirtieran en gestores catastrales. Hoy existen 45 gestores catastrales a nivel país, y resulta que esos gestores tenían que cumplir con unos requisitos, y esos requisitos son los que permitían definir la habilitación por parte del IGAC, y el IGAC verificaba si tenían idoneidad, cuál era su equipo de trabajo, y la experiencia que tiene Catacic la tiene su equipo de trabajo, no la empresa, porque la empresa y la habilitación fue entregada en el 2021, ¿cierto? En el 2021 fue que el IGAC habilitó el ejercicio. Entonces usted dice, del 2021 al 2024 nada más tienen 3 años de experiencia, pero la experiencia la genera es un equipo. Dentro del equipo tenemos personas como el ingeniero Damián García, que fue director regional y territorial del IGAC, estuvo por más de 25 años en el ejercicio del catastro, desde archivo hasta ser director regional del tema. En su haber tiene más de 48, si me quedo corto, de actualizaciones catastrales a nivel país. Él tiene claro cuál es el ejercicio que se debe hacer junto con la administración. Él es la persona que se encarga de hablarle técnicamente a los medios, a la administración, a la Secretaría de Hacienda. Él es el que imparte las recomendaciones para que Hacienda pueda ajustar sus temas, y la experiencia la da el equipo de trabajo, más no la fecha desde que fue habilitado el gestor catastral. Se tiene que cumplir con los requisitos. Y la doctora Elvira tiene 10 años. Sí, también. Bueno, yo llego hasta ahora, pero quería preguntar por qué una empresa tan cuestionada como Catacic, pues que con avalúo catastral urbano ha tenido tanto inconveniente, insiste en seguir en Yopal haciendo el catastro rural, cuando pues ha habido tantos rechazos. No, nosotros no insistimos. Nosotros no insistimos. La norma nos obliga. La norma nos está obligando
La norma nos está obligando a hacer los ajustes de los avalúos, ¿cierto? Bueno, lamentablemente llegaste un poco tarde, pero te repito, el ejercicio y los cuestionamientos que se han dado, efectivamente, la misma norma contempla de que se pueden presentar errores en la actualización y que la autoridad catastral está obligada en el proceso de conservación en atenderlos, corregirlos y reportarlos a Hacienda para que Hacienda reliquide su impuesto predial cuando se dé. Y ese es el ejercicio propio de la actualización catastral. La actualización catastral la generan seres humanos, la actualización catastral no se hace con drones, ¿cierto? Pero nosotros no estamos viniendo a imponer o a insistir, le estamos explicando a la comunidad y a los medios que se expidió una norma por parte del IGAC el 6 de diciembre del 2024 donde nos dice deben hacer esto, y si nosotros no lo hacemos nos sancionan. Y ese es el ejercicio. Nosotros estamos obligados a trabajar el servicio público de gestión catastral. No sé, bueno, yo les agradezco mucho su atención, su presencia. Ojalá de verdad durante este proceso que vamos a hacer de ajuste a los avalúos del área rural, vamos a estar sacando como informes periódicos para que la comunidad también se entere. Vamos a hacer mucha difusión en territorio, vamos a ir a cada uno de los corregimientos, vamos a explicarle a la gente, vamos a contarle al Consejo Municipal el ejercicio. El Consejo Municipal ha estado en este proceso, ha estado mucho más vinculado en el ejercicio de cómo se tienen que llevar las cosas, y pues esta autoridad catastral hoy les dice: pregunten lo que tengan que preguntar, porque efectivamente esto es un servicio público, no es un ejercicio privado, es la prestación de un servicio público, y la comunidad tiene que alzar la mano y saber qué va a pasar conmigo, cómo me voy a ver afectado. Y aquí estamos dispuestos a ir a cada uno de los corregimientos del área rural a explicarles, a darles una explicación muy pedagógica para que ellos también entiendan el ejercicio. Les agradezco mucho que hayan